Gracias, doctor Rojas. Muy buenas tardes, estimado público. Vamos a hablar sobre un tema que, observando el programa, es el único, es interesante, el único que tiene una relación con el paciente. Y lo más llamativo de todo esto es que en ningún momento las casas farmacéuticas nos van a hablar sobre los efectos adversos, jamás. Siempre nos hablan sobre los beneficios, pero nunca sobre los eventos adversos. Y tenemos una serie o un sinnúmero de eventos adversos. Vamos a ver, en primer lugar, los efectos relacionados a las dosis, que son raros a veces, pueden ser irreversibles o pueden ser muy comunes o reversibles. Generalmente van a estar en relación a una dosis expuesta. Y es tan variable que tenemos estudios que van desde un 10% a un 70% de prevalencia. Mucho cuidado con estos. Por ejemplo, cuando nosotros damos fenitoína intravenosa rápida puede haber una bradiarritmia, o un paro respiratorio cuando se utiliza benzodiazepinas intravenosas también a dosis altas. Es peligroso para nosotros este síndrome de Stevens-Johnson, que puede ser fatal, o defectos concéntricos cuando se utiliza la vigabatrina, o este fenómeno de la contractura del Dupuytren cuando utilizamos fenobarbital. Muy frecuente la hipersensibilidad, donde la erupción maculopapular puede ser reportada con muchos de nuestros fármacos antiepilépticos, y en ellos, la fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, son los tres medicamentos junto con la lamotrigina que nos van a dar una gran prevalencia de hipersensibilidad. Hay efectos que son idiosincráticos al paciente, a la persona. Un sinnúmero, desde una arritmia cardíaca, anemia, leucopenia, trombocitopenia, y seguimos con este listado tan grande: nefritis, colelitiasis, aumento de peso. Entonces, cuando un paciente viene y se nos queja de que este medicamento, o justo cuando ha empezado a tomar el medicamento, ha sentido un dolor de cabeza, pensemos en que no es porque se trasnochó, sino es probablemente el medicamento. Si viene que está con los ojos rojos y hemos empezado recién o hace mucho tiempo el medicamento, pensemos que puede ser la presencia de una reacción adversa a este medicamento. Antes de pensar que fue la comida, antes de pensar que fue la exposición al sol u otro evento, pensemos, si nuestro paciente está tomando un medicamento, pensemos que en primer orden es muy probable que sea a ello. Un efecto frecuente, y debemos tener cuidado en especial cuando se trata de mujeres en edad fértil u hombres que tienen tendencia al sobrepeso, que existen medicamentos como estos, la carbamazepina, el ácido valproico, la gabapentina y la pregabalina, que tienen tendencia a aumentarnos de peso. Y al contrario, tenemos estos otros como el felbamato, el topiramato, la zonisamida, que están relacionados con la pérdida de peso. Algo que es muy importante y debemos estar atentos porque es un medicamento que todavía lo seguimos utilizando con frecuencia, la fenitoína. La fenitoína nos puede dar este problema de una atrofia cerebrosa que puede ser en un momento irreversible. Neuropatías periféricas, que si se queja de parestesias, dolores, sensibilidad aumentada, pensemos que puede ser referido a uno de los medicamentos que estamos dándole, y en especial cuando hablamos nuevamente de estos medicamentos como la fenitoína o la carbamazepina. A largo plazo podemos nosotros enunciar el aspecto cosmético como el hirsutismo, el aumento de peso corporal, salud reproductiva con el ácido valproico que genera problemas a nivel de los ovarios como ovarios poliquísticos, o malformaciones que podría tener cuando se embaraza, disfunción sexual, ósea. Es importante para nosotros que cuando estamos ante un problema que nos refiere el paciente, pensemos primero que puede ser referido a algún evento adverso referido a aquello que le estamos dando. Desde algo tan simple como un dolor de cabeza a algo tan grave como lo que hemos visto en la neuropatía diabética o una reacción alérgica bastante severa. Bien. Entonces, una vez que hemos conocido que nuestros medicamentos que nosotros administramos no son tan inocuos y que debemos tener mucho cuidado, es importante ahora charlar con el paciente y decirle, bueno, ahora hablemos sobre la adherencia. Y la adherencia es uno de los aspectos más importantes en nuestra práctica médica. Y vamos a tomar esta lectura de la definición. La adherencia a la medicación, escuchen, se definió como la medida en que un paciente sigue las instrucciones de un médico para la prescripción, y la persistencia está definida como la duración del tiempo desde el inicio hasta la interrupción del tratamiento. Creo que vale la pena, en esta parte importantísima, que el paciente siga las instrucciones del médico para la prescripción que le hemos dado. He ahí la palabra clave para nosotros y ver el éxito o el fracaso. Esta charla que nosotros tengamos con el paciente va a determinar el éxito o el fracaso de nuestro tratamiento. Se adhiere bien, tenemos éxito. Se adhiere mal, tenemos fracaso. En este artículo vemos nosotros que la adherencia a los medicamentos se ven afectados, y luego vamos a ver, por estos aspectos culturales o psicosociales que es de alta prevalencia en nuestro medio.
Un estudio, por ejemplo, abordó el conocimiento de la epilepsia y su manejo en Sudáfrica, descubrió que solo el 49% de los encuestados, y escuchen y lean muy bien, creían en la importancia de buscar un consejo médico. El restante, supuestamente, seguían creyendo en la fe, el tratamiento espiritual y la medicación herbal. Es frecuente en nuestro medio que nuestros pacientes vengan y digan: doctor, hemos llevado, inclusive hemos hecho la biluchada, inclusive le hemos hecho lavado, hemos llamado a su espíritu, hemos ido a la iglesia y le hemos hecho la sanación. Todos nosotros buscamos en algún momento aquello que pueda ayudarnos en nuestra curación. En este mismo estudio, donde en estos 152 participantes, 52% eran hombres más que mujeres, con esta edad media, se encontró, y escuchen, es interesante, solo el 52% eran adherentes y el 48% no eran adherentes. Y este es un punto clave para nosotros. La mayor causa que permite que el paciente siga o no su adherencia es esta palabra, el olvido. Es uno de los factores más frecuentes descritos en la adherencia de la medicación. En este otro estudio, adherencia a la terapia antiepiléptica en los adultos, resaltamos lo que está encuadrado en azul. Los pacientes que no fueron adherentes al tratamiento atribuyeron a la falla del conocimiento de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo nosotros le damos al paciente en explicarle qué es lo que tiene? Alto, 57% entonces fallaron en adherirse a su medicación porque no conocían su enfermedad. Y un número todavía mucho más elevado, un porcentaje más elevado, el 96%, falló en su medicación simplemente porque desconocía lo que era el tratamiento que le dimos. Tome 2 tabletas en la mañana y en la noche, hasta luego. El paciente se sintió sin una información adecuada y por lo tanto fue una importante falta de adherencia. Y escuchen, ¿por qué? Porque el paciente, cuando no se le explica el tipo de tratamiento que recibe, asume que el fármaco le podría causar daño, que se sentía curado de la enfermedad y quería evitar los efectos secundarios que probablemente tendría. Y es una pregunta clásica cuando nosotros empezamos la medicación. ¿Qué nos dicen los papás? En vez de preguntarnos, doctor, ¿esto le va a ayudar? La primera pregunta que hacen es, doctor, ¿y cuáles son los efectos colaterales? ¿Le va a hacer daño a su hígado? ¿Su riñoncito va a estar bien? No preguntan los pacientes o los familiares si ese medicamento le va a eliminar el problema. No, preguntan justamente esto, los efectos secundarios que el medicamento podría ocasionar. En este otro estudio, donde tenemos, es una entrevista, autos de portada en los pacientes con epilepsia, quienes habían olvidado su medicación y las razones para que no tengan adherencia. Esto ha sido en China. Hemos ido recolectando una información innumerable y hemos tratado de recolectar información que nos permita tener una, entre comillas, una globalización. Y observen, de los 131 pacientes encuestados, es llamativo. Solo un 4.6% tenía una alta adherencia a la medicación. 72 o 70% una adherencia media, significaba entonces que a veces se olvidaban, y un 25% de baja adherencia. Si sumamos entonces, más del 95 o 94% de los pacientes no cumplían la medicación. ¿Y cuáles fueron las razones? El olvido. Es muy frecuente. ¿Y qué pasó? Me olvidé. Y una vez, oigan, con unos pacientes, nos pusimos a charlar y encontramos como 20 formas por las cuales el paciente se olvida el medicamento. Primero, desde que no tiene. La farmacia estaba cerrada, no tengo dinero, no había el medicamento que le habían recetado, era muy tarde, era domingo. Oigan, es increíble cómo esta palabra, esta simple palabra, el olvido, conlleva una serie de razones por las cuales el paciente se había olvidado. Ausencia de ataques durante un periodo. ¡Ah, qué llamativo! O sea que el paciente que está cumpliendo su tratamiento estaba bien, no tenía ataques y de pronto comienza a olvidarse. Más que olvidarse es interesante, es una confusión. O simplemente un fenómeno. Me olvidé hoy día, me olvidé mañana. Y como ese olvido en una primera oportunidad no me causó ningún problema, entonces viene un siguiente olvido y viene la convulsión. El temor a los efectos adversos. Estamos viendo que hay un grupo de razones por las cuales los pacientes se olvidan o no toman o no son adherentes a nuestra medicación. En este otro estudio, les digo, recolectar esta información es muy interesante. Hemos tratado de encontrar aquellos artículos que nos dan una ilustración sobre el por qué mi paciente con epilepsia no tiene adherencia a su medicación. En este artículo les decía entonces, nos agrega algo más llamativo. Los pacientes con epilepsia focal y los de las clases socioeconómicas medias y bajas tenían menos probabilidades de ser no adherentes. ¿Y qué significa esto los pacientes con epilepsia focal? Supongamos que es una persona que su convulsión solamente consiste en que se le mueve el brazo izquierdo. Bueno, está tomando su medicación, se olvida una vez, le viene este movimiento, es un movimiento, no interrumpe, no interfiere sus actividades, entonces para él no tiene gran significación, por lo tanto, justamente, esta epilepsia focal es un factor para que el paciente no tome su medicamento.
Seguimos. En esta otra, me llamó mucho la atención, hecho en Nigeria, también encuentran algo no tanto como en China, como el primer estudio que habíamos visto, de que el 17% tenía una alta adherencia. O sea, podríamos decir, alta adherencia significa que el paciente cumple estrictamente su medicación. 38 y 44, entonces sumamos un 82% de adherencia media a baja respectivamente. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que si no tiene una adherencia va a volver a tener convulsiones y hay una alta prevalencia de nuevamente tener este problema. ¿Qué otros factores? Veamos acá, en este hospital, y he extraído aquella información que nos es útil a nosotros como médicos o ustedes como estudiantes en países de vías de desarrollo, en nosotros. La adherencia es inferior al 50%. ¿Y debido a qué? A los limitados recursos de salud. Los conocemos, los vivimos, ustedes están viviendo en nuestro hospital. Y a las inequidades en el acceso a la atención de salud. Efectivamente, no tengo dinero para optar un electroencefalograma, una resonancia, una tomografía, un examen de sangre o ni medicación. Las creencias, estamos hablando de ahora, de creencias que los pacientes sobre la causa de la epilepsia y las propias actitudes de los pacientes hacia el tratamiento influyen en el éxito en el tratamiento de la epilepsia. Caramba, siempre estamos bordeando sobre esos aspectos importantísimos. En este otro estudio, el olvido, la incapacidad de obtener medicamentos y la preocupación por la seguridad, nuevamente, los efectos adversos que podría tener ellos, la mayoría de los pacientes tenían una alta creencia, llamativo, de necesidad de su medicación. Sin embargo, el 44% tenía una preocupación sobre el efecto adverso de la medicación. O sea, sí, sabe que necesita, pero al mismo tiempo, ojo, cuidado, me puede dar algo. El 39% una creencia negativa hacia sus medicamentos. O sea, por una parte hay una preocupación sobre el efecto y por otra parte sí, me puede dar algo, por lo tanto no lo tomo. Todos ellos influyen y son predictores de no adherencia a su medicación. Cuando nosotros tratamos de que el paciente se adhiera, tome la medicación, nos enfrentamos con algunos problemas. ¿Cómo enseñar al paciente? Y en este estudio Cochrane, que hace un metaanálisis de muchos estudios, miren, por ejemplo, incluyeron 2 estudios sobre 1.642 participantes, ellos encontraron que la educación y el asesoramiento de los participantes, es decir, educarles, vamos, tienen que tomar su medicación por estas razones, tenían un éxito mixto, o sea, moderado a algo que le ayude. Y sin embargo, las intervenciones conductuales podrían tener un mejor éxito en esto. En este otro, y es un problema nuestro, doctor, me va a dar 5 minutos más, por favor, en este otro, es importante cómo cuando vienen los pacientes, ¿y qué ha pasado con convulsión? ¿Y por qué se olvidó? Al muchacho de 12, 13, 15 años, los 2 padres le miran y dicen, se ha olvidado. No, él no es mayor de edad. ¿Quiénes son responsables? Sus cuidadores, los padres. Nunca asumen los papás la responsabilidad de que tuvo el olvido, el niño no, los padres no fueron capaces de darle esa ayuda. Por lo tanto, es importante que los cuidadores sean los responsables y no el niño el que tenga que tomar esa determinación. Tenemos este otro estudio donde me aportó algo interesante, que la mayor no adherencia es en los hombres, en pacientes jóvenes y, lo habíamos visto y se repite, en pacientes con convulsiones que no están controladas. Y por supuesto, si nosotros le damos 4 veces al día, 3 veces al día, a las 7 de la mañana, a las 12 de la noche, indudablemente ese paciente no va a tener la capacidad de poder ser cumplidor. La falla de adherencia se relacionó con las creencias acerca de los medicamentos y actitudes implícitas. Me llamó mucho la atención porque más de la mitad, tenían un desacuerdo cuando se les hacía una pregunta. O sea, primero, todos aceptaban la necesidad de tomar la medicación, pero más de la mitad tenían dudas de que si era mejor tomar la medicación o arriesgarse a tener una convulsión. Nuestros resultados en este estudio muestran que el número de pacientes que se sintieron, y aquí es otro punto, también hemos extraído partes que son muy importantes para nosotros, aquellos que se sintieron estigmatizados, es decir, tienes epilepsia, tenían menor adherencia en aquellos que tenían un fuerte sentido de normalidad. O sea, cuanto más controlada estaba su problema, tenían mayor adherencia. Pero aquellos en quienes hay una estigmatización, existe una discriminación. En la escuela le dio la convulsión, todos apartan. La profesora la primera. Somos, en este problema, lastimosamente, es uno de los problemas donde la discriminación es un gran y grave problema. No se trata de la discriminación simplemente porque la ley todos somos iguales ante la ley. Es eso. El problema está que estigmatizamos porque tiene convulsión, no porque sea negro, blanco, etc. Bien, seguimos. Y cuando se identifican barreras, ahora en adultos,
observamos que los adultos tienen otros factores, como depresión, ansiedad, manejo deficiente. Ahora ya no hay quien los cuide. Ellos tienen que administrar necesariamente convulsiones incontroladas, tiempos de dosificación frecuentes de la medicación. La razón más común ahora, otro problema nuestro, para que el paciente vaya a buscar otras alternativas, además de aquellas que le está dando su médico, fue que la epilepsia tiene una causa espiritual o psicológica. Esta mañana ya se habló algo, buscar la sangre del murciélago, la sanación, voy a ir a hacer limpias, etc. Es una alternativa que están en su derecho los pacientes, pero debemos tener nosotros la obligación de decirles que esas alternativas no tienen ninguna efectividad. Me gustó mucho cuando leí este artículo, me gustó mucho. Primero, vean ustedes la cara sonriente, este rostro es expresivo, es un mago de la epilepsia, y él hizo una encuesta sobre adherencia a la medicación en 33,000 pacientes. Y en esta encuesta, este señor que me encantó, miren desde su rostro, él hizo estas preguntas: ¿por qué las personas con epilepsia no toman su tratamiento? 33,000 encuestados no creen que tengan epilepsia. Increíble. Y es cierto, el paciente pierde el conocimiento, pasa la convulsión, tiene un dolor de cabeza, pero no sabe qué le pasó y no sabe por qué le están dando el medicamento. No quieren tener el problema. Si vieron algún video, algo o algún amigo, no quieren tener eso. No les gusta tomar tratamiento, no les gusta la medicación que les dan, no entienden la necesidad del tratamiento. ¿Por qué tan largo? Si con una tableta puedo calmar mi dolor, ¿por qué tengo que tomar 5 años de tratamiento? El horario es demasiado complicado, o son desorganizados, desenfocados, olvidadizos. Segunda pregunta: causas de no adherencia refractaria. Hay desinformación sobre los efectos secundarios, no conocen. Puede haber un alcoholismo o una adicción a drogas. El paciente se siente mejor sin el tratamiento, efectivamente. Si le está causando algo de sueño, algo de falta de atención, entonces el paciente, si no toma, está más despierto, se acuerda mejor, indudablemente va a elegir no tomar. Negativa a aceptar el diagnóstico de epilepsia, y es un grave problema. Los papás vienen y muy afligidos: doctor, mi hijo tiene epilepsia. Entonces no les miento y les digo: su hijo tiene convulsiones. Y vieran ustedes qué tranquilidad vienen los padres cuando se borró esa palabra maldita para ellos. No les miento, simplemente no les doy el término, pero llega una gran tranquilidad. Incapacidad para priorizar el tratamiento o el costo del tratamiento. Por supuesto que tiene consecuencias económicas. Falta de adherencia a los regímenes farmacológicos hace que la atención de la epilepsia sea mucho más cara: más consultas, mayor número de medicamentos, mayores exámenes, nuevo electroencefalograma, nuevo examen de sangre, o sea, aumenta. Más visitas al departamento de emergencias nos van a llenar más ingresos hospitalarios, 3, 4, 5 días de cama por una convulsión. ¿Y todo por qué? Simplemente porque el paciente no tomó su tratamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar? Tiempo. Así como le pedí un par de minutos, ¿cuánto me he pasado? Tengo 2, gracias doctor. No me falta todavía, ¿no? No me he pasado, ¿verdad? No, es el tiempo suplementario. Gracias. Entonces, miren, démonos tiempo en discutir el diagnóstico, la historia, por qué le estoy pidiendo un electroencefalograma, el pronóstico, de manera que el paciente, la familia se sientan respaldados del por qué estamos dando este tratamiento. Y a veces, oigan, preguntan: doctor, ¿y qué tiene mi hijo? ¿Para qué? ¿Usted es médico? Yo soy médico. Tenemos que eliminar esa altanería. Dé suficiente tiempo para discusiones posteriores y se responda todas las preguntas de forma lenta, honesta y cuidadosa. ¿Mi hijo se va a curar? Sí. Necesitamos 5 años de tratamiento, sin crisis, y además que siempre tome su medicamento y luego poco a poco ir bajando y esperar otros 5 años. Si en 10 años no ha tenido convulsiones, podríamos decir que su hijo está curado. Permitir a todos un tiempo suficiente para llegar a un acuerdo con el diagnóstico. Darles la información sobre los estudios que se le ha realizado, el tratamiento que le vamos a dar y el pronóstico que va a tener. Lastimosamente, nuestros seguros y todo eso nos dan 15 minutos para que atendamos al paciente, y de los cuales son por lo menos 7 minutos para llenar los papeles. No nos da tiempo para nada. Elija, y esto es importante, el mejor tratamiento con un enfoque específico en combinar el perfil de efectos secundarios del estilo de vida del paciente. No darle entonces un horario catastrófico, caótico, darle algo que se adecue a sus actividades de la vida diaria. Y preguntar específicamente sobre aquellos efectos que el paciente estuviera sintiendo. Como les dije al inicio, esta es la única charla que tiene una relación médico-paciente. Es la única de todas las charlas en las cuales nosotros nos volvemos humanos. Es en la única donde nosotros debemos interactuar con nuestros pacientes para que tengamos el éxito o el fracaso de nuestro tratamiento que hemos elegido en el paciente. Así que eso quería comentarles. Muchas gracias.
la absorción que va a tener el medicamento que usted está dando a su paciente. Porque cada paciente es individual. Hoy día hablamos de una medicina personificada, ¿no es cierto? Daría usted algún examen laboratorial, algo de eso, ¿no? Bueno, siempre para empezar la medicación, doctor, nosotros debemos estar seguros sobre qué base estamos actuando. Y es indudable, necesitamos, además de aquello que es específico para el manejo de la epilepsia, necesitamos tener un examen de sangre, examen renal, examen hepático. ¿Para qué? Para que ese dato de base, si en algún momento, 3, 6 meses después, observamos que sus transaminasas se han elevado, tenemos casi seguridad que es un efecto del medicamento. Hoy en día, cuando estamos bien saben, se utiliza enzimas, ¿no? Distintas enzimas, y cada paciente es particular en absorber una medicación. No tenemos nuestro médico. En los laboratorios seguramente van a proporcionar muchas participaciones, ¿no? Ciertos genomas electorales. Quiere decir que ese medicamento va a ser indicado para nosotros. Gracias, doctor.